Continuamos conversando con Edgar Zambrano, quien es primer vicepresidente de la Asamblea Nacional. Eli Merchán, ¿por qué tenemos que esperar el 23 de enero para que entre la ayuda humanitaria? ¿Quién dice la fecha? Bueno, porque hay que darle organicidad a ese proceso. No puede ser una situación silvestre traída por los cabellos. Tenemos que ordenar el ingreso de esos alimentos, de esas medicinas y su distribución. Aquí dice Douglas Cardoso. Tu invitado se fue por las ramas ante la pregunta de Faría, dejó la puerta abierta a la intervención militar. Recuerda que en el caso de una invasión será tratado como enemigo. Los opositores que asisten a tu programa justifican las acciones bélicas de Estados Unidos. Mira, ese mensaje de instigación al odio, que de manera reiterada oferta el gobierno y promueven sus adherentes, eso ya no tiene ningún eco en la población venezolana. Esos tiempos pasaron. Estamos en los tiempos de reconstruir el país. Estamos en los tiempos de reencontrarnos los venezolanos. Estamos en los tiempos de hacer útil la política para solucionar las crisis. Eso es un discurso totalmente desfasado. Javier Borges, ¿podrá responder esta pregunta? Si la elección del 20 de mayo fue ilegal, las elecciones de alcaldes y concejales no son ilegales. Cada elección tiene su tiempo y su contexto. Estamos hablando de las presidenciales. No puede haber una elección presidencial sin que participen los principales partidos de la oposición, con sus principales líderes inhabilitados. Eso no existe y es por ello que nosotros demandamos de manera reiterada la libertad de los prisioneros políticos, el regreso de los exiliados a la patria y hacemos tributo a los venezolanos que se quedaron en el camino reclamando democracia, justicia y libertad. Qué bueno fuera que salga Leopoldo de esa cárcel injusta a que fue sometido y es sometido por el abuso de los operadores de justicia sin independencia y autonomía y venga a la arena política a contarse, a promocionar sus ideas. Leopoldo es un excelente compañero, un excelente político. Bueno, bienvenido Leopoldo, bienvenido todos los que quieran, los que deseen contribuir a la recomposición de la Venezuela que todos soñamos. Un tuitero que se llama Solo la Rinconada dice, no tuvo valor de contestar la pregunta de Faría Edgar Zambrano. Bueno, te hace un insulto, te dice un insulto que no bueno, ese debe ser el jinete de un caballo imaginario, si es la Rinconada. Y me extraña, Vladimir, que no insista con la pregunta, ya que usted fue por otro lado. Si fuera alguien del gobierno, te lo comes vivo hasta que te responda, me dicen. Mira, pero es que no entienden el mensaje político. Nosotros no vamos a decir lo que ellos quieren escuchar. Nosotros vamos a decir lo que creemos, lo que pensamos y lo que defendemos. Defendemos la Constitución y defendemos la política. Pero necesariamente, para resolver el problema del país, no es necesario pasar por una confrontación armada. Tiene que privar lo medular, y lo medular es la implementación de la política buena, de la que anuncia el Papa, de la que anuncia la Unión Europea, de la que quieren los venezolanos, de la que adquirimos durante los 40 años de ejercicio de democracia en Venezuela. Edgar, ¿es cierto que está aguantada la decisión de formalizar la designación de Antonio Ecarri, padre, como representante diplomático en España? ¿Es verdad eso? No, todas esas cosas se están trabajando a su debido ritmo. Recordemos que la Unión Europea tiene su particularidad en la conjunción de sus Estados miembros y tienen una política. Bueno, nosotros tenemos que adaptarnos al estado de necesidad de esas políticas de la Unión Europea. Alvis Castillo López dice lo siguiente, él dice que no tiene contacto con el gobierno, pero en el famoso video de la reunión de Guaidó con el gobierno, el que se ve claramente es él, que dice que, esto nadie se lo ha preguntado, Vladimir, pregúntaselo tú. ¿Tú estuviste en esa reunión? No, en absoluto. Debe estar confundida la señora. ¿Será que te confundió con Marrero? Mira, mis intervenciones, cuando se han realizado, han sido por mandato de la unidad, por mandato del frente, en cumplimiento de misiones de carácter humanitario para la liberación de presos, para llevarle la salud a quienes están en prisión, para buscar la justicia que ha estado escondida en estos 20 años de ejercicio de las desgracias que vive el país. Esos recursos que no vienen al gobierno de Maduro, que no vienen a las arcas
del Banco Central producto de las ventas de petróleo, etcétera, o los recursos que están fuera del país, ¿cómo se van a manejar esos recursos? ¿Quién da garantías del manejo de esos recursos? Existe el Estatuto de la Transición. ¿Quién es el responsable de ese dinero? Está el Parlamento Nacional, cada uno de los estados donde está ese dinero. No, pero no hay disposición, no hay disponibilidad inmediata para esos dineros. Nosotros esperamos que este proceso acabe lo más pronto posible para que el nuevo gobierno disponga de esos recursos del Estado venezolano para resolver la crisis que vive el país. Alex 10K, pregúntale que cómo piensan tomar posesión de la directiva de PDVSA y Citgo. Bueno, existen su mecanismo. Ayer el Parlamento, en razón del Estatuto de Transición, designó esas autoridades. Recordemos que eso es puertas allá, que eso es en el norte, que eso no es puertas adentro del país. Aquí dice Felipe Romero, interesante reflexión. Para unos todo es corrupción y no hay bloqueo. Para los otros todo es bloqueo, nada es corrupción. Yo considero que es una combinación de esas más otras. Ahora bien, no estaría de acuerdo a ser pelele de un imperio genocida, dice Felipe Romero. Bueno, en lo absoluto. Y nadie puede negar que muchas de las medidas que se han tomado perjudican aguas abajo a la población venezolana. Eso es inobjetable. Y nadie renuncia a hacer esa crítica o esa observación. Nosotros le estamos hablando claro al país. Le hemos dicho a los venezolanos que este es un proceso político complejo, que estamos a las puertas de una solución pacífica donde se imponga la civilidad frente al imperio de las armas y de la violencia. Pero nosotros no vamos a sacarle el cuerpo a la responsabilidad innegable que tiene la sociedad venezolana, que tiene la democracia venezolana, que tiene el liderazgo político nacional y que tiene los partidos políticos para conducir este proceso en este momento. Jesús Eduardo Jaime, después del 23 de enero que viene, ¿convocarán la otra marcha para Carnaval o Semana Santa? ¿O entrarán los gringos? No creo, los colombianos, los brasileños, eso sí, para después cobrar los gringos, dice Jesús Eduardo Jaime. Otros comentarios por aquí. Si pasados los 30 días y no llaman elecciones, como dice la Constitución, ¿qué pasa? No están violando la Constitución, porque la Asamblea no ha juramentado. Es que no están entendiendo realmente lo que dice la Constitución. En el momento en que se inicie la transición, que se inicia en el acto donde tome posesión del cargo de presidente encargado interino de la República, Juan Guaidó, allí empiezan a correr los 30 días. En el transcurso de esos 30 días, de acuerdo a la Constitución, se procede entonces a la convocatoria de las elecciones y se harán las elecciones. No es que Juan va a convocar elecciones mañana, porque se le acaban los 30 días desde el 23 de enero. Eso es una interpretación de un desconocimiento total de la Constitución. Bueno, te agradezco mucho, Edgar. Me imagino que ustedes tienen la brújula, ¿la tienen clara o la tienen perdida, la brújula? La brújula está marcando el pueblo venezolano y ha estado en la calle, no solamente en la capital, en todos los estados del país, en los municipios y en las parroquias. La gente ya le dio término a este modelo político. Muchas gracias por habernos acompañado. El que tiene su brújula aquí preparada es Julio César Pineda, que ya viene al aire. Será hasta mañana. Mañana tendremos con nosotros a Lady Gómez, la gobernadora del estado Táchira.